Hola amigos y amigas, hoy día les voy a hablar sobre lo que yo entiendo o lo que yo he vivido como proceso de llama gemela. Contarles que esto para mí llegó como información, hace 2 años atrás. Luego de preguntarme a mí misma por qué tenía una conexión con una persona que no podía sacar de mi vida, de mi alma, de mis sentimientos, que a pesar de que, increíblemente, yo amara a otra persona, amara románticamente a otra persona, esta conexión siguiera estando presente en mi vida. Y presente no de manera física, sino de manera espiritual o de manera energética. Y contarles que esta información me llegó luego de que yo pregunté mucho a mi yo superior el por qué yo a esta persona no podía apartarla de mi vida. Por más que hiciera cosas que para mí eran terribles, que nunca fueron terribles, simplemente eran cosas que herían mi ego. Él actuaba de cierta manera y yo sentía que él me hería psicológicamente. Y yo me alejaba de eso. Eh, el vínculo de llamas gemelas, para explicarle lo que yo he vivido, porque hay mucha información de las llamas gemelas, ¿ya? Lo que yo he vivido para mí, primero, es una sensación indescriptible. Es sentir tantas emociones en el corazón y el cuerpo que no se pueden verbalizar. Cuando yo conocí a mi llama, no me llamó la atención. De hecho, era una persona para mí común y corriente, que no me llamaba la atención físicamente, estéticamente, nada. Él sí se fijó en mí. Según lo que él me cuenta, él me vio y en el primer momento en que me vio, él se sintió atraído por mí, pero con la sensación de que no podía tenerme, porque no sé, la sensación que él me comenta. Cuando nosotros ya tuvimos, porque las llamas gemelas también generalmente compartimos una dificultad, que puede ser de lejanía o de cercanía. Por ejemplo, de lejanía estar en distintos países, eh, lejanía o cosas tabú, así como ser de distintas edades muy extremas, ya sea por el hombre o por la mujer, así como la diferencia de edades para muy extrema. O que sea alguien como muy cercano, puede ser una persona como en el trabajo, como que la relación en un principio no se puede dar de una manera fluida. Entonces, em, nosotros somos primos, pero no directos. Y bajo ese contexto, cuando nosotros comenzamos a tener conversaciones, para mí fue que llegó la conexión. Y fue una conexión muy fuerte, muy, pero muy fuerte. Yo soy una persona súper racional y para mí mis emociones me sobrepasaban.
eran emociones tan fuertes que me hacían tiritar el cuerpo. Me quitaba el aire. Yo sinceramente siempre dije, esto no puede ser, me estoy volviendo loca, porque de verdad que era una sensación de no poder controlar mi cuerpo y no poder controlar ninguna de las cosas que yo era. Con esta persona a mí soy yo, completamente yo. No existe posibilidad de ser el personaje que yo he construido en mi vida. Porque todos tenemos un personaje. Y cuando yo lo conocí a mis 18 años, ese personaje estaba muy arraigado a mí. Es un personaje de niña muy buena, muy de casa, tranquila, que muy bien portada, muy estudiosa. Sin embargo, yo no era 100% así. Entonces, cuando lo conocí, salía otra personalidad en mí, otra personalidad más auténtica, una personalidad que era, porque yo normalmente además era muy fría. En cambio, cuando salía mi ser auténtico, era cariñosa, de verdad, eh, era chistosa, era arrebatada, incluso hasta agresiva. Entonces, nunca pude llegar a esconder mi personalidad frente a esta persona. Y a mí el miedo que me causó fue que él podía leerme de pies a cabeza. O sea, él sabía cuando a mí me pasaba algo, sabía cuando estaba bien, sabía en qué momento aparecer, porque yo estaba más dócil. Y a mí me daba mucho miedo, porque sentía que yo no tenía control sobre mí. Y sentía que esa pérdida de control se la cedía a él, pero de manera inconsciente. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque hay muchas personas que andan por ahí hablando de las llamas gemelas y yo las entiendo, porque yo creo que todos dirán, oye, qué rico vivir esta experiencia, es una conexión de alma. La llama gemela es una conexión de alma, pero que va más allá del alma gemela. Yo lo que he entendido y lo que me ha resonado es que las personas que tenemos llamas gemelas somos personas que nos reencarnamos en este planeta. Somos personas que venimos de otro plano, llámese semillas estelares, y en los otros planos ya no existe esta dualidad del femenino y el masculino. Somos una alma sin género, digamos, sin energía polar, ¿ya? Y cuando entramos a la Tierra, tenemos que vivir en la polaridad. Por lo tanto, esa alma se separa y se producen dos almas. Pero son una sola alma que encarnó en la Tierra dividida porque no podía ser una sola. Llegó aquí porque este mundo dual como que no entraba digamos, por la puerta. Entonces, cuando hablamos de llamas gemelas, es tu misma alma, pero en la otra polaridad. Y por eso es tan difícil. Es como cuando tú separas unos imanes
y luego tratas de juntarlos por el lado donde se separaron. Se mueven, tiritan, hacen miles de cosas. Esa misma sensación es la que yo sentía y que a veces aún siento. Entonces, no quiero hacer este video más largo, voy a seguir hablando de mi llama, pero para que ustedes entiendan por qué muchas personas, insisto, hablan de las llamas gemelas como que si fuera un deseo. Y de verdad que es un viaje, es una conexión tan intensa, tan desgastante, que normalmente las llamas gemelas no están juntas, porque es muy, pero muy intenso estar juntos. Y hay épocas, sobre todo cuando uno vive en la inconsciencia de saber que es llama gemela, que uno simplemente rechaza a la otra persona, porque refleja todo lo que no quieres ver. Es tu polo opuesto completamente. Así es que, para que sepan, porque hay muchas personas que dicen, ay, encontré mi llama gemela, y es como, ay, qué rico, y no, no es rico, es rico. Yo gracias a Dios ahora estoy, que ya entiendo un poco, estoy comenzando a aceptar muchas cosas en mí y en él. Pero es porque entiendo que me refleja cosas. Y es difícil porque hay que mantenerse en la conciencia y eso es lo más difícil. Porque cada cierto rato la inconsciencia me hace estallar o a él lo hacen decir cualquier barbaridad. Así es que, como primera reflexión, explicarles que tengo una llama gemela. Quisiera tenerla. Sentimientos encontrados, porque son los sentimientos más profundos que he sentido, pero también son los sentimientos más inquietantes y a veces incluso desagradables que he sentido, porque es muy difícil mirarse los demonios y la llama gemela eso muchas veces te refleja. Así que hasta aquí les dejo la información. Si a alguien le interesa más o por qué lado puedo seguir conversando sobre mi experiencia, no voy a hablar en general, yo voy a hablar de mi experiencia en cuanto a las llamas gemelas y lo que yo he aprendido en este proceso, ¿ya? Y lo que a mí me resuena y lo que yo entiendo y que me sirve para poder seguir en este proceso. Así que si quieren, pónganme un like y estamos viéndonos. ¡Chao!